Pues ya estamos de vuelta en Negocios Televisión. Ahora sí, vamos a poner la mirada a la situación de Japón. El Banco Central va a decidir sobre esa subida de tipos de interés esta semana, este 19 de diciembre. Vamos a analizarlo también con José Luis Moreno, economista. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y con José Basagoiti, economista. Muchísimas ¿Qué tal? gracias. ¿Cómo estamos? Un placer. Pues empezamos con Japón, si queréis. Estábamos poniendo el foco que ahora mismo es ese gran acreedor del mundo, ¿no? Y es uno de los mayores inversores globales. Si necesita liquidez, ¿podría provocar ventas masivas de los bonos de Estados Unidos, de deuda europea o incluso de acciones internacionales? Déjame primero que haga un marco de por qué la primera ministra de Japón, la primera mujer que es primera ministra de Japón, Takaichi, está haciendo tantas cosas, no solamente en el ámbito económico, que ella se ve como una heredera de Abe Economics. Ella es una heredera de Shinzo Abe, que fue asesinado en el 2022, y que además tiene una posición ahora mismo el gobierno de Japón de minoría, que está de alguna forma virando hacia la derecha para cubrir el flanco de algunos partidos que han ido creciendo a la derecha. También lo comentábamos antes, de alguna forma esta primera ministra Takaichi se ve como Margaret Thatcher de Japón. Entonces, tanto en el plano económico, que ahora veremos, como en el plano de defensa, ha cambiado totalmente o está cambiando totalmente la política del Japón. En el plano de defensa hay una rivalidad creciente entre China y Japón. De hecho, más que rivalidad o disputa, yo hablaría de una enemistad creciente entre Japón y China. Desde luego, todas esas maniobras militares que ha habido entre Rusia y China por un lado, Estados Unidos y Japón por otro, en el mar de Japón, mar de China, con problemas entre los cazas chinos y los vuelos conjuntos de aviones americanos y japoneses, eso es importante. Y luego esas represalias que hay en el ámbito económico, pues desde el punto de vista de que China está desaconsejando a sus ciudadanos que viajen a Japón y por otro lado está prohibiendo la importación de marisco de Japón por diferentes razones, pero la razón principal es que esta primera ministra de Japón ha dicho que ella ve con preocupación ese interés que sigue teniendo China sobre Taiwán. Dice que si China diese un paso sobre Taiwán, eso sería un problema para Japón, y esto está encima de la mesa. Entonces, pasamos a la parte económica. Bueno, Japón de hecho ya está como renunciando a esa tradicional no gastar dinero excesivo en defensa, y ahí conectamos con la parte económica. Quiere gastar el 2% del PIB en defensa, necesita dinero, está haciendo una política activa de meter dinero. Eso está afectando a la política del Banco Central del Japón. Los tipos de interés están subiendo. Si suben los tipos de interés, lo hemos comentado en este mismo programa, ese carry trade tradicional de dinero barato desaparece, y a partir de ahí, como los japoneses invierten en muchos sitios del mundo, pues esto nos afecta a todos. Es decir, afecta a Europa, sobre todo a aquellos que tienen bonos vendidos a japoneses, que son franceses y alemanes, pero claro, si sube el bono, si dejan de comprar estos bonos y suben estos bonos, los bonos de Italia y de España también van a subir. Y en Estados Unidos pasa lo mismo con el bono americano. Estados Unidos está compensando, desde mi punto de vista, esa parte con todo el tema de los stablecoins para vender los bonos, pero Japón tiene 1,3 billón en bonos americanos, y eso afecta al mercado. Entonces, sin duda, y aquí termino para dejarte comentar, esto que está ocurriendo en Japón a nivel económico va a tener una repercusión muy grande, tanto en el mercado americano como en el mercado europeo, como en emergentes y en algunas acciones que hablaremos también de inteligencia artificial, de empresas del Nasdaq, del S&P, etcétera. Entonces, todo esto lo tenemos encima de la mesa, y sí que luego, si se me permite, luego diré qué tenemos que vigilar para saber si esto va a ser solamente una pequeña corrección o puede llegar a ser un terremoto. José, ¿cómo lo ves tú? Porque también se habla de esta trampa del Banco de Japón que puede intervenir para estabilizar los mercados o dejar que corrijan esos riesgos de provocar pues esta crisis interna.
Es que, bueno, por añadir algo a lo que he comentado fantásticamente, José Luis ha hecho un marco creo que muy profundo y bueno, a nivel económico, hablabas de liquidez antes y un poco lo que hace el Banco Central, es que Japón ahora mismo tiene dos problemas. Uno es la depreciación del yen, esto, a ver, no es una cosa que esté pasando ahora, de hecho lleva casi 15 años, ¿no? Con una depreciación crónica. Y esto, claro, no es problemático hasta que surge la inflación interna. Japón ahora mismo tiene un IPC pues, en 3%, que esto quizá a nosotros no nos parezca demasiado, pero allí en Japón es una barbaridad. Ellos están acostumbrados a navegar en deflación o estabilidad de precios, entonces esto les asusta. Y, claro, el hecho de que haya una depreciación del yen, para frenarla tienen dos herramientas. Una es subir los tipos de interés, que eso es lo que va a hacer este viernes, de hecho ya está descontado prácticamente al 100%, ¿no? Pero fijaros que incluso con subida de tipos de interés ya descontada no están frenando la depreciación. Entonces posiblemente tenga que ir a intervenciones de vender dólares para comprar yenes. Bien, esto es un parche, pero bueno, se puede utilizar. ¿Cuál es el problema? Que si tú vendes dólares, bonos estadounidenses, ¿cuál es la consecuencia? Subida de los rendimientos en Estados Unidos. Entonces, fijaros, para solventar un problema, la segunda derivada es ya subida de tipos en Estados Unidos, que eso a la vez es una bomba para Wall Street. Pero es que el segundo problema que tiene Japón es lo que está comentando José Luis, que es que están subiendo los tipos de interés, los de corto y los de largo plazo. Bien, porque hay una política fiscal expansiva, se quiere aumentar el gasto en defensa, también bajada de impuestos, es decir, va a apostar un poco las tres flechas de ABE, ¿no? Política fiscal expansiva, política monetaria expansiva y reformas estructurales. Esto pues, posiblemente pueda llegar a generar inflación, sobre todo cuando se ha desanclado, ¿no? Entonces, esto, a su vez, ¿qué hace? Desmantelar el carry trade, porque suben los tipos de interés, se estrechan los diferenciales con Estados Unidos y esa operación que comentabas, tan rentable en los últimos lustros, ya deja de serlo. Entonces, todos los activos que se compraron en ese arbitraje se van a vender para pagar los préstamos en yenes. Entonces, claro, causas a su vez caída de los bonos estadounidenses y caída del precio de las acciones. Es decir, toda solución que puede implantar Japón, toda, como segunda derivada, va a afectar a Estados Unidos. Es muy curioso, ¿verdad? Y claro, esto es, desde mi punto de vista, uno de los principales riesgos, también con la inteligencia artificial, que si quieres luego lo podemos tocar, pero para 2016, para mí, Japón es, para Estados Unidos, el principal riesgo que tiene, que cualquier cosa que haga va a afectar a su mercado, tanto de bonos como de renta variable. Entonces, ¿podríamos ver un cambio de comportamiento en Estados Unidos para 2026 en cuanto a los tipos de interés? Porque ahora ya se descontaba otro recorte de tipos, al menos otros dos, este 2026. Si finalmente ocurre esto que estás comentando con el Banco de Japón, ¿afectaría de alguna manera a Estados Unidos? Sí, claro que va a afectar y, bueno, también dependerá mucho de quién será el próximo líder, ¿no? Que va a estar en la FED. Por cierto, hoy ya los mercados de apuestas daban a Kevin Wars, que parecía que iba a ser Hassett, pero al final parece que es otro tipo. Este señor, me he leído el comentario, decía que el QE es el Robin Hood inverso, es robar a los pobres para dárselo a los ricos. Vamos a ver cómo cambia de opinión cuando sea presidente de la Reserva Federal y al final tenga que hacer QE y recorte de tipos por orden de Donald Trump. Es curioso lo que dicen antes de ser políticos y lo que dirán después de ser políticos. Pero sí, va a afectar evidentemente lo que pasa en Japón a lo que sucede en Estados Unidos. ¿Con nuevos recortes de tipos de interés? Sí. Y, José, quería preguntarte también cómo podría afectar la crisis japonesa a Estados Unidos y a Europa en términos de deuda y de acceso a liquidez. Bueno, clarísimamente, porque al final, si de alguna forma todo el dinero japonés que está invertido en mercados europeos y en el mercado americano tiene que volver a Japón, primero para no salir perdiendo, porque la operación estaba montada con dinero barato. Si el dinero ya no es barato, esa operación, junto con la inflación que se ha comentado aquí y la depreciación del yen, ya no sale tan redonda, incluso da pérdidas. Pero es que no solamente se produce eso, sino que además, de cara a futuro, esas empresas, si ven que los bonos del Tesoro japoneses suben por encima de determinados niveles, por ejemplo, en el 10 años el nivel, digamos, está en el 2% como momento crítico, que suba más del 2%, y a 30 años entre el 4 y el 5%, con lo cual, esos son señales que si las vemos, va a significar que va a haber un movimiento que también se comentaba antes, ¿no? Cuando comience el movimiento va a producir imitación en los inversores. No voy a decir que se vaya a producir un pánico, pero en esto de las finanzas muchas veces tú haces lo que hacen los demás. Entonces, si vemos que las empresas, que los inversores están moviendo ese dinero de los mercados emergentes de Estados Unidos, de Europa, para Japón, eso va a ser importante. Lo mismo que se ha comentado antes con la
con el propio yen. Ahora mismo está en torno a 155, 150, pero la previsión es que en los próximos meses finalicemos el año con un 163, ¿no? 163 yenes por dólar, que eso también sería otra señal de alarma. Otra señal de alarma que también se ha comentado son los anuncios del Banco Central de Japón. Es decir, cuanto más hable el Banco Central de Japón de esto, más nerviosos se van a poner los inversores, ¿no? También esa posibilidad, que no sabemos si se va a concretar o no, del quantitative easing, que está también el propio Banco Central de Japón en ello, ¿no? Las declaraciones del gobernador, los comentarios del ministro de Finanzas, que también está hablando sobre el tema, como he dicho, ver los flujos y la repatriación, qué nivel es la que va a tener, si va a ser total o solamente parcial, esos tipos de interés entre cuáles son los tipos de interés en Japón y los que tenemos en Europa y en Estados Unidos. En la medida que los tipos de interés de estos tres bloques sean homogéneos, los movimientos serán menos bruscos, ¿no? Y luego también tenemos que ver si vuelve a haber un rally sobre el oro o no. Es decir, todos estos aspectos que están encima de la mesa nos van a marcar, seguramente con inicio del finales de 2025, un 2026 donde va a haber movimientos y va a haber oportunidades para los inversores. Pero desde luego Japón ha renunciado a no llamar la atención. Japón está llamando la atención, como he dicho antes, porque se ve en parte acorralada por su gran vecino China, se veía de alguna forma como, no voy a decir ignorada, pero digamos aparcada por otras naciones, y está llamando la atención de Estados Unidos, está llamando la atención de Trump, quiere que Trump esté con ellos, quieren mejorar el comercio con Estados Unidos, y todo esto es el caldo de cultivo que vamos a ver para subidas y bajadas en los mercados. Va a haber oportunidades, pero desde luego también va a haber riesgos. Y desde luego lo que no vamos a tener desde mi punto de vista va a ser tranquilidad. O sea, esa tranquilidad que hemos tenido en los últimos años, casi décadas, de saber cómo Japón iba a comportarse, yo tengo ahora mismo serias sospechas de que hay una gran incertidumbre y que va a haber grandes movimientos que van a significar oportunidades, pero también riesgos para los inversores. Y en muchos mercados va a desaparecer el dinero. Es decir, inteligencia artificial, países emergentes, bonos, como he dicho antes, de Alemania, bonos de Francia, bonos de Estados Unidos. Se va a notar, esto va a tirar claramente del mercado, ¿no? Claro, y ante esta incertidumbre, ¿qué indicadores deberían vigilar o qué es lo que tiene que tener en cuenta entonces el inversor, y también pues de qué manera podrían anticipar esas tensiones o movimientos bruscos, golpeados? Bueno, pues ya hemos hablado de Japón, por no repetirme. Por cierto, ha sido muy amigo de los mercados Japón y va a empezar a ser enemigo. Yo estoy muy de acuerdo contigo, ha cambiado mucho su rol y quiere empezar a hablar. No lo han dejado hablar los últimos lustros y ahora va a empezar a gritar, yo creo. Este es un riesgo grande. Bueno, ya lo hemos hablado. El otro, que creo que todos los inversores sabemos, es las dudas que empieza a haber sobre la inteligencia artificial. Esto ya se ha comentado mucho y vamos, hay que hablarlo más porque yo creo que es una realidad bastante, y creo que cada vez, como vamos viendo resultados, por ejemplo, Oracle o Broadcom, nos deja claro que empieza ya, incluso dentro de las propias empresas y los insiders, empiezan a haber ya problemas. Se está haciendo mucha inversión, ya con cargo a deuda. Esto es muy peligroso porque las empresas, a diferencia de los estados, tenemos la manía de tener que pagar las deudas, ¿no? Entonces, una deuda pues tiene un vencimiento, un interés y hay que ver el principal. Claro, si no generan retorno, pues tendrán que rolear la deuda o tendrán que hacer ampliaciones o historias, ¿no? Pero ya se empieza a pensar que todo este apalancamiento puede tener muchos problemas de ser devuelto. Y esto, claro, el que da el préstamo es el banco. Entonces ya empezamos a que la burbuja o crisis o como le queramos llamar en la IA puede salpicar al sector financiero, y todo esto es como empiezan a generarse, pues ya conocemos crisis como la .com o como el 2008. Creo que no estamos en esa situación, pero no hay que descartar ese escenario. Y lo que sí creo que hay cierta sobrevaloración a nivel de múltiplos, porque están descontando el mejor de los escenarios. Es decir, que no haya parones en los proyectos, que eso ya está pasando, por escasez de agua, porque sube mucho la electricidad, o por regulación. Es que hay muchas quejas comunales han puesto centros de datos y se ha disparado el precio de la electricidad. Han dicho los vecinos que no quieren ahí centros de datos, por mucho empleo que den, ¿no? Entonces, están habiendo muchos parones de proyectos y, claro, todo esto no está descontado por, como digo, unos precios que están descontando el mejor de los escenarios. No es que sea burbujístico como en años 1000, pero sí están caras. Las bolsas a nivel de métricas pues más tradicionales están caras, y pues a poco que salte por sobre estos riesgos, pues hombre, podemos ver cierta corrección que, como decía José Luis, puede ser una oportunidad, porque a largo plazo sí que es una revolución total en la que hay que estar subido. Entonces hay que saber surfear ahora mismo la volatilidad, y creo que dejar oportunidades y correcciones en 2026. Sí. Unos mercados que de hecho ya estaban reaccionando durante el día de hoy y dejan al Nasdaq
con pérdidas de más de un 0,20%. Quería preguntarte, José Luis, ante esta corrección del boom de inteligencia, estábamos viendo y comentábamos durante otros programas que no veías esa burbuja de inteligencia artificial. A ver, no veo la misma burbuja que se produjo en su momento con las .com, que realmente ahí esa la viví yo de primera línea y realmente no había nada detrás. Aquí sí hay cosas detrás y además, sobre todo lo que tiene que ver con los data centers es, si se me permite, brick and mortar. Es decir, es algo que tú materialmente puedes tocar y sabes lo que hay. Tenemos las restricciones de agua, tenemos las restricciones energéticas, desde luego las restricciones regulatorias, pero a fecha de hoy esa parte sigue creciendo mucho. Se ve mucha aplicación de la inteligencia artificial, la computación cuántica, que también está evolucionando, requiere del uso de estos data centers y de estos centros de datos y desde luego toda la economía ahora mismo está apostando por la inteligencia artificial para mejorar la productividad. Es decir, al final estamos viendo qué revolución, qué nuevo mecanismo, qué nuevo instrumento te permite ser más eficaz. Y claramente la inteligencia artificial nos lo permite a todos y eso lo vemos en el día a día. A partir de ahí, estoy de acuerdo con lo que se ha comentado aquí, hay empresas pequeñitas, sobre todo startups, que tienen unos múltiples de valoración que son realmente un insulto a la inteligencia. Hay que saber diferenciar lo que son empresas como Nvidia de otras empresas pues que realmente están sobrevaloradas. Hay que analizar, y lo hemos comentado también en este programa, todas las compras y las ventas cruzadas que hay entre las empresas de inteligencia artificial. Tenemos que ver si los ingresos que unos declaran son ingresos de verdad o son promesas de ingresos. Lo mismo pasa con los gastos. Y luego tenemos que ver también cuál es el impacto real sobre determinadas áreas de la economía de la inteligencia artificial. Yo creo que hay una pequeña burbuja financiera. No es malo que exista la burbuja financiera porque es la única forma de atraer financiación para proyectos nuevos. Esto es nuevo, sigue siendo nuevo, pero desde luego yo sigo pensando que hay que mirar caso por caso, país por país y sobre todo en esta carrera de la inteligencia artificial entre el bloque estadounidense y el bloque chino, pues claramente nosotros, Occidente, nos tenemos que alinear con el bloque occidental, el bloque de los Estados Unidos. Y esto va a implicar que entre todos hagamos unas inversiones para ir adoptando este tipo de tecnologías de una forma razonable. Desde luego, hemos visto que algunas empresas, Oracle por ejemplo, que subió mucho en bolsa, luego se ha corregido en función de sus resultados, y es bueno que esto ocurra. En la medida en que veamos correcciones parciales de empresas, no tendremos grandes burbujas. El problema es cuando nadie corrige y todos corrigen de golpe. Y es verdad que quizás el motivo de la corrección lo va a provocar Japón, porque si Japón retira liquidez del mercado, mucha de esa liquidez está metida, o mucha de esa inversión está metida en acciones ligadas a la inteligencia artificial, porque precisamente eran las acciones que más estaban subiendo. Entonces, también esto es una llamada a hacer, si me permites, un poco beneficio a corto para ir pudiendo pagar otras deudas que tienen estas empresas, estos fondos de inversión. Pues sin duda alguna una fotografía de toma de beneficios por parte del mercado, pendientes a los siguientes movimientos de los inversores. Ya para acabar, poniendo la mirada en Stephen Miran de la FED, ha dicho durante el día de hoy que las decisiones de política monetaria están siendo distorsionadas por esa inflación de la que habla, inflación fantasma. Sí. Decía Roy Brown, que es que me ha hecho gracia porque estaba pensando que el problema no es la inteligencia artificial, sino la estupidez humana, ¿no? Y este señor, Stephen Miran, peca de lo segundo, claramente, ¿no? Porque habla de una inflación fantasma cuando realmente es lo contrario, ¿no? Él dice que los precios suben por encima de lo que es la realidad. Y yo creo que todos entendemos que es al revés, que ellos nos dicen que hay una inflación por debajo de lo que realmente todos entendemos, todos percibimos cuando vamos a echar gasolina al supermercado, ¿no? La inflación siempre se manipula a la baja, siempre. Y esto no hay que ser un gran lince para entenderlo. Entonces, que hablen de ese concepto, a mí me parece hasta insultante, ¿no? A ver, lo que hace Stephen Miran, que es una marioneta, un títere de Donald Trump, es, al final, crear una narrativa para justificar recortes de tipos cuando la ortodoxia económica no lo está diciendo. Afortunadamente, dentro de la Reserva Federal hay personas, tipos independientes, que no van a comprar este mensaje infantil, porque es infantil, ¿no? Todo esto es ¿para qué? Para, al final, recortar los tipos, ponerlos en terreno negativo, en
tipos de interés reales negativos, es decir, los tipos nominales por debajo de la inflación, porque en 2026 no olvidemos que tenemos un muro de vencimientos brutal. Estados Unidos tiene que refinanciar un montón de deuda y a menor tipo mejor para el gobierno. Pero esto tiene consecuencias para los ciudadanos. ¿Por qué? Vamos a pagar con más inflación, más degradación de la divisa y por lo tanto nos estarán metiendo una mano al bolsillo de forma muy educada y invisible, ¿no? Dominancia fiscal pura y dura. Así que espero que la gente no le haga caso mucho a Stephen Miran, porque puede tener todos los títulos que quiera, un buen economista, pero desde luego está ahora mismo poniendo por encima Wall Street que Main Street y nosotros salimos perjudicados. Así que espero que no compren el mensaje. Incluso... 2026 es año electoral. Sí. Entonces, en los años electorales, muchos técnicos abandonan la narrativa técnica y compran la narrativa política. Es importante bajar los tipos de interés para creación de empleo. Y uno de los argumentos que se están poniendo encima de la mesa es que las estadísticas que se están utilizando para calcular esos tipos de interés son obsoletas, son anticuadas y se trabajan con datos anticuados. Sobre todo, el ejemplo que se ha puesto encima de la mesa en un discurso pues de hoy mismo, me parece, es que todo lo que tiene que ver con el coste de la vivienda está sobreponderado y está mal calculado en esa cesta de la compra. Y de hecho, esta narrativa puede tener cierta validez porque es verdad que en Estados Unidos, no en todos los sitios, el coste de la vivienda es tan importante como en la media que se coge entre Estados Unidos, ¿no? Ahí lo que él dice es que si quitas el coste de vivienda, el IPC se queda en el 2,3, pero bueno, esto estamos haciendo ciertas trampas en el solitario, porque claro, lo que intenta medir todo esto es muchos componentes. Y luego otro de los temas que también dice muy importante es que como se tarda mucho en analizar esas encuestas, realmente estamos tomando decisiones hoy en el año 2025 sobre datos del 2022-2023, cuando nosotros nos deberíamos de anticipar al año 27 con las decisiones que tomemos hoy. Es una narrativa, tiene que ver con las elecciones y luego tiene que ver con el alineamiento. Esta persona es una persona que es del equipo de Trump. Entonces yo creo que lo que nos están anticipando es que va a haber una presión muy, muy grande para esa bajada de tipos de interés, que una vez más pues puede ser que Japón pare en seco. Entonces esta es un poco la historia y luego el problema que hay detrás, esto es cuando tú señalas la luna y la gente ve el dedo. O sea, aquí la clave son las estadísticas. Es decir, si tú no estás de acuerdo en cómo se hacen las estadísticas, pues mejóralas, modernízalas, que para eso estás en el gobierno. No hagas cierres de la administración que te ciegan esa información. Y utiliza la inteligencia artificial para generar estadísticas más recientes. Recoge los datos, analízalos, utiliza la computación cuántica para procesar esos datos más rápidamente, pero no digas que como lo típico, ¿no? Es decir, en el gazpacho, si le quitamos el tomate, pues entonces no sabe a tomate. Pues evidentemente, pero entonces ya no es gazpacho. Entonces el IPC en este caso ya no sería el IPC. Además, una cosilla, porque tú no puedes tomar decisiones de política monetaria mirando por el retrovisor. Es decir, lo que pase hoy nos tiene que dar igual. Lo importante son las expectativas a 1, a 3, a 5 años, lo que se ve con los break-evens. Entonces Stephen Miran parece nuevo, parece que ha llegado ayer a la Reserva Federal y no tiene ni idea de política monetaria. No es nuevo. No, o sea, este tío es asesor de Donald Trump, que ha estado en el gobierno, Yo creo que sigue unas instrucciones. Sí, unas instrucciones, pero... Y la narrativa, siempre en economía, hay un premio Nobel reciente, yo creo del año pasado, que habla sobre la narrativa en economía. En la medida que tú vas vendiendo que independientemente de que el IPC te esté marcando que la inflación es importante y que eso es dañino para la economía, sobre todo las clases medias, tu obsesión es, oye, vamos a bajar los tipos para que el dinero sea barato, para que haya más inversión, para que genere más empleo, etcétera. Entonces, es importante escuchar a los técnicos, es importante escuchar los argumentos. Y este argumento de que realmente la vivienda no es tan importante como aparece en las estadísticas, pues haz el cambio legislativo, mejora las estadísticas, pero no directamente no, yo quito este componente de aquí y entonces esto baja. Porque me conviene, además. Eso me conviene ahora, eso es. Además ha subrayado que no va a volver la inflación al 2% hasta 2027, en sus últimas palabras. Entonces, ¿por qué bajan tipos de interés y por qué aplican políticas de estímulo? Es que es un sinsentido, si es que se contradicen entre ellos. No es fácil, de todas formas, yo siempre he dicho que los bancos centrales, cuando hablan de tipos de interés, es como volar una cometa. Si te pasas de tirar para ti, la estrellas, y si la dejas demasiado libre, sale volando. Entonces, ese punto medio
que tanto Banco Central Europeo como Reserva Federal, Banco de Japón tienen que conseguir. La clave es que sean independientes, sean más independientes. Pues José Luis Moreno, economista, José Basagoiti, economista, muchísimas gracias por estar en esta tertulia una vez más en el cierre de Wall Street. Nos vamos de tiempo. Que tengáis muy buen resto de semana y veremos qué es lo que ocurre finalmente con esa decisión de Japón, que ya está descontada. Muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias.